Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Qué gusto saludarte. Las lecturas que hoy hemos venido, o que hoy, ayer y antier se han venido, proclamando en la liturgia, nos contraponen en un elemento que resulta muy importante de definir sobre la realidad que debe de afectar o aquello que debe de fortalecer nuestra vida espiritual. Porque aquí entramos en una palabra que tal vez se convierte en algo que está muy difundido, y por esa diferente forma de difusión, pues genera ciertas dudas en la vivencia propiamente de nuestra como cristianos católicos o como cristianos en general, que es el tema de la espiritualidad, ¿ok? ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad es mover mi vida, es hacer de mi vida un momento de encuentro con el Señor, por lo menos desde la perspectiva cristiana, ¿ok? Es cómo mi espíritu, cómo mi alma, cómo mis acciones se convierten en un reflejo y a la vez en un camino que me lleve hacia justamente el encuentro con el Señor, que es el fin último de la vida de todo ser cristiano, ¿verdad? O esa es la esperanza que nosotros nos impulsa, ¿verdad? El encuentro con el Señor, el poder al final de nuestros días, pues estar en la presencia del Padre y poder compartir en su reino por toda la eternidad. Eso por lo menos dentro de la perspectiva espiritual. Y ahí pues entran elementos o hay una contraposición que es muy cuidada, que hay que tener mucho cuidado a la hora de definirla y sobre todo a la hora de entenderla. ¿Por qué? Porque por un lado, como decía, está el apóstol San Pablo indicándole a la comunidad que él formó, que él evangelizó, que es necesario darse cuenta que ellos ya no viven de la ley. Voy a contextualizar un poco esto. Pablo evangeliza la comunidad de Galacia, crea una comunidad firme, una comunidad que por frutos del Espíritu Santo está viviendo justamente ese sentido de comunidad cristiana, ese encuentro con el Señor, han recibido ese querigma y ahora están en esa vida espiritual propia de nuestra condición cristiana. Resulta que al tiempo después llegó un grupo de personas que eran pues provenientes de la religión judía, que eran pues judíos conversos o estaban en ese proceso de conversión y empiezan a explicar, ya Pablo había pues abandonado la comunidad, se había ya dirigido a otras y entonces llegaron estos nuevos apóstoles, nuevos discípulos, y empezaron a enseñar que no, que para poder participar de la promesa del Señor y todo esto, puede ser necesario que se circuncidaran, que empezaran a realizar prácticas propias del judaísmo. Y bueno, Pablo entonces, ante las circunstancias y las malinterpretaciones que se estaban dando, él empieza a explicar que verdaderamente ya ellos no tienen necesidad ni de la circuncisión, ni de abstenerse a ciertos alimentos, ni ciertas prácticas que eran propias del judaísmo y que estas personas que llamaban judaizantes, pues querían introducir en la vivencia cristiana. ¿Y cuál era el problema de estas prácticas? Pues es justamente lo que Jesús viene a achacarle a los fariseos en las lecturas de los evangelios que Lucas nos presenta, que es darle ese énfasis a las prácticas religiosas, pero que al final son prácticas vacías, porque en sí mismas no dan un espacio de verdadera conversión y acercamiento, sino simplemente es un requisito que cumplir. Y ahí es donde entra mucho el tema de que, o donde a veces las personas dicen que la religión no sirve para nada, porque al entender estos textos, pues eso es lo que se quiere dar a entender o lo que la gente quiere interpretar en muchos casos, que la religión no sirve, que es la espiritualidad y que esto y que el otro. Lo que pasa es que también hay que tener otra cosa muy clara. La religión como tal, como lo hemos dicho en otros videos, no es mala. Y en esa parte sí hay que ser muy categórico. De hecho, en el libro de los Hechos de los Apóstoles habla de que Pablo muchas veces fue juzgado por su religión, dice textualmente, digamos, el libro de los Hechos. Y por otro lado, vámonos a la esencia primera de todo lo que es
nuestra fe. Cristo, pues desde joven, Jesús desde joven practica las prácticas, valga la redundancia, de su religión judía, y él en ese aspecto pues no les priva de su valor. De hecho, ven qué interesante esto. Si recordamos cuando Jesús se pierde en el templo a los 12 años y es justamente encontrado por María, ¿qué es lo que María le dice? Bueno, hijo, te hemos buscado ¿por qué nos haces esto? Te hemos buscado por 3 días. Y vean la respuesta de Jesús. ¿Por qué me buscaban? ¿No ven que debo encargarme de las cosas de mi Padre? En un gesto religioso, en una actividad religiosa propia del judaísmo, pues Jesús revela que su razón de ser está en cumplir la voluntad del Padre. ¿Y qué es lo que quiero relacionar yo con estas circunstancias? Que el problema no es la religión como tal, sino la apertura que nosotros o el sentido que nosotros le demos a nuestras prácticas religiosas. Si queremos verlas como cumplimiento, como un checklist donde voy yo y hago y digo y me siento tranquilo porque ya cumplí con la Eucaristía, con el culto, porque me medio persiné y hice un Padre Nuestro a la carrera o esas cosas, pues por supuesto que la religión es totalmente infructuosa. ¿Por qué? Porque evidentemente no me alimenta espiritualmente, no alimenta esa esencia de mi ser que busca ese contacto con el Señor. Pero también para yo poder vivir la religión de la mejor manera es necesario que yo tenga una conciencia clara de que en esas prácticas, en estos gestos, en estos signos, pues se propician encuentros claros con Dios. Y sobre todo que al final del camino, como dice la lectura del día de hoy, 14, que se vean los frutos de una vivencia espiritual, de una vida en el Espíritu. Es necesario que nosotros, antes de criticar si algo es bueno o es malo, reflexionemos en lo interior si le hemos sacado el provecho y cuál es nuestra disposición para la vivencia. Con algo tan simple como por ejemplo la Eucaristía. La Eucaristía es, en ese aspecto, es el encuentro fundamental y más cercano que podemos tener como católicos con el Señor. ¿Por qué? Porque ahí mismo estamos recibiendo su cuerpo y su sangre. Nos estamos alimentando de Él. Pero si yo voy a la Eucaristía, si empiezo a llegar tarde, si empiezo si estoy en las oraciones y no pongo atención, no lo hago como una parte, como un encuentro de oración con el Señor, si no participo, si no respondo, si no pongo atención a la lectura, si no escucho la homilía, que tal vez es el mensaje que Dios quiere darme en un momento determinado de mi vida, que en la que tal vez ocupe esa iluminación. Si paso conversando pendiente del celular, si paso viendo quién está alrededor, si estoy viendo si el lector se equivoca, si el monaguillo se tropieza, si el padre hace un bostezo, pues evidentemente es una práctica completamente vacía y el problema no es, ¿y es la Eucaristía mala? Por supuesto que no, es un regalo del Señor, pero si yo no le doy el lugar que le corresponde, pues evidentemente no va a dar los frutos que ocupamos de nosotros. Porque es al final del camino lo que Pablo indica, es en los frutos donde valoramos verdaderamente al árbol, a la planta, a la tierra. En los frutos que dé. ¿Qué frutos estamos dando nosotros? Es el tema tal vez de reflexión más importante para estos días. ¿Cuáles son nuestros frutos? ¿Son frutos dulces? ¿Son frutos que alimentan? ¿Son frutos que animan? ¿Son frutos que alegran? ¿Son frutos que invitan a la persona a acercarse más y buscar más de esos frutos? O son frutos amargos, son frutos podridos, son frutos verdes, son frutos que verdaderamente poco o nada inspirarán. Eso es necesario que lo comprendamos, porque al final eso no es una obra nuestra, es obra del Espíritu Santo, es obra de qué tanto nosotros permitamos en nuestra vida que el Espíritu Santo fluya y produzca. Estamos viviendo un momento muy convulso, donde hay problemas, donde hay pues manifestaciones, donde ya hemos llegado a un punto de violencia. Hay que valorar esos frutos y ver dentro de todo esto
cuáles son los frutos que yo doy alrededor de eso, porque esos frutos van a marcar mucho de qué es lo que yo estoy viviendo en el Señor y qué tanto me estoy abriendo a la gracia de Dios en mi vida. Si yo soy de esas personas que estoy buscando o esperando que alguien salga herido, que se den confrontaciones, de que, de que estemos ahí, pues, como dicen popularmente, echándole pues leña al fuego, que ojo en esa parte. Una cosa es una opinión consciente ciudadana que también estoy invitado a dar y que más bien estoy llamado a dar y ofrecer. A otra cosa es ser un vehículo de, pues, de discordia y de violencia. Eso es importante también, ver cuál es mi posición o qué es lo que puede producir mi accionar ante una situación. Y eso, la mejor manera del fruto o el mejor fruto se da cuando yo actúo movido por la fuerza del Espíritu Santo. Cuando yo en oración, en confianza y en fe, me muevo en hacer lo que Dios quiere, que verdaderamente es de construir, no de destruir. Cuando yo doy una opinión, una crítica o que sea constructiva, ahí me estoy moviendo en el espíritu. Pero si mi objetivo es empezar a buscar defectos y empezar a señalar y decir que esto no sirve, que está, y inclusive personalizar el error, que es el problema tal vez más grande que podemos tener, porque si bien es cierto, hay personas que se equivocan, movidos en el Espíritu Santo y por las enseñanzas de Cristo, también nosotros tenemos que aprender a señalar los errores, pero a amar a las personas que lo cometen. A corregir cuando nos toque corregir, pero siempre bendecir a las personas, no maldecirlas. Ya el Señor se encargará de juzgar a cada uno según sus obras y según sus intenciones. Nosotros nos corresponde ser, pues, en ese aspecto, pues, productores o ser, pues, promotores de diálogo, promotores de justicia social, promotores de bien, promotores de concordia, señalando las equivocaciones, señalando las cosas que no están bien por el bien de todos. Eso es vivir en el Espíritu. Eso es entender que yo estoy aquí para dar un fruto y ser parte de la construcción del reino de Dios. A pesar de que a veces las situaciones sean muy difíciles y a mí me pueda ganar la cólera y me puede ganar la frustración y me puede ganar la furia. Pero también la violencia que genera más violencia. Por eso el Señor, cuando estaba siendo crucificado y estaba siendo humillado y estaba siendo señalado, su primera expresión es: Padre, perdónalos. Sus palabras siempre fueron de buscar dar amor en medio de tanto odio. ¿Por qué? Porque es la única manera de transformar las situaciones. Entonces, pidámosle al Señor verdaderamente que el Espíritu Santo tome posesión de nuestra vida y poder sernos y actuar según nosotros nuestra vida, según lo que el Espíritu Santo nos inspire y según lo que Dios pretende y busca de nosotros. Que verdaderamente siempre va a ser en pro de la justicia, en pro de la igualdad, en pro del beneficio de las personas que están siendo más perjudicadas, pero siempre de una manera que impulse la conversión de todos, incluso de aquel que se equivoca. Ya si el que está equivocado quiere seguir y empersinado en su error, ya eso pues, no, que nos queda seguir orando para que Dios transforme ese corazón. Pero por favor, seamos muy cuidadosos en aquellos mensajes que damos, en aquellos frutos que salgan de nuestra boca, porque al final es nuestro llamado buscar la reconciliación, el amor, la paz y la equidad. Bendiciones.